el largo pasillo del hotel quedó repentinamente vacío después de que el indignado gerente se marchara apresuradamente, murmurando órdenes en voz baja. La chica, aún agarrando la fregona, miró al fondo del pasillo, como esperando el regreso de quien pudiera ayudarla a resolver el problema. Cerca estaba el señor Richard, el mismo adinerado dueño de la cadena hotelera que recientemente se había quedado atónito con su confesión de su grave situación. No podía apartar la mirada de sus manos cansadas y sus grandes ojos en los que brillaba una modesta esperanza. «¿Entonces realmente te obligaron a ganar dinero de esta manera?», preguntó, intentando no levantar la voz para no asustar al joven trabajador. «No sé si podría haberme negado», susurró bajando la mirada. «Me dijeron que si no aceptaba los turnos de noche, mi madre no volvería a ser ingresada en la sala. Todos dicen que es difícil encontrar ayuda hoy en día sin mucho dinero, y no tenemos nada. Tuvimos que hacer todo lo posible para salvar a mi madre». El señor Richard se llevó la mano al pecho como si intentara calmar su agitación. Sintió un deseo ardiente de comprender cada piedra de ese cimiento opresivo despertando en él. Solo recientemente había considerado con serenidad su vida como un modelo a seguir y no pensaba en las dificultades que podrían enfrentar otras personas. Ahora, junto a él, estaba una niña obligada a dejar la escuela para fregar pisos hasta altas horas de la noche. «No quiero que sufras más injusticias», dijo en voz baja, intentando no parecer demasiado estricto. «¿Sabes lo que haré? Me encargaré de todos los que se atrevieron a imponerte condiciones tan imposibles. Pero lo más importante es que quiero saber si hay alguien más detrás de esto, alguien más influyente e indiferente que permitió que esto sucediera». La niña asintió, con la mano aún en el mango de la fregona. Su mirada serena reflejaba miedo y gratitud. No estaba acostumbrada a que alguien tan poderoso se dirigiera a ella con calidez y determinación. «Gracias, señor Richard», susurró. «Pero tenga cuidado, no quiero que nadie salga lastimado por mi culpa. Solo necesitaba encontrar el dinero para el tratamiento lo antes posible. La historia apenas comienza. Escribe desde donde nos ves y suscríbete». Él puso su mano sobre su hombro. «No te preocupes, hija, estaré muy atenta. Necesito la ayuda de un abogado y su equipo de especialistas. Intentaré conseguir los documentos que demuestren que se han violado tus derechos. Pero antes que nada, quiero brindarte mi apoyo y cariño hasta que la situación se aclare». La niña bajó la mirada, limpiando las salpicaduras del suelo con la punta de la manga. Se sentía incómoda al aceptar promesas tan audaces, pues nadie la había defendido antes, salvo su madre enferma. El apoyo inesperado la asustó un poco, pero una pequeña chispa de fe se encendió en su interior. Esa misma noche, el señor Richard acompañó a la niña hasta la puerta de su modesta habitación, que la gerencia del hotel le había proporcionado para dormir un par de horas entre turnos. No pudo evitarlo, viendo lo difícil que le resultaba moverse después de una larga jornada de trabajo. Cuando entró con cuidado en la estrecha habitación, se sentó de inmediato en la vieja cama, que crujió bajo su ligero peso. El señor Richard frunció el ceño levemente, intentando imaginar cómo una niña podría recuperarse y seguir trabajando en tales condiciones. «Quiero llamar a mi abogada mañana por la mañana», dijo en voz baja, entregándole una jarra de agua limpia. «Averiguaremos por qué la gerencia te permitió trabajar de noche. Nadie tiene derecho a obligar a un niño a dejar la escuela por dinero. Pero solo no buscaba compasión», dijo con voz tensa, como si temiera ahuyentar ese apoyo inesperado. «Supongo que olvidé cómo pedir ayuda honestamente. Sentí que tenía que lidiar con ello yo sola». Richard se hundió en una silla de aspecto dudoso junto al armario e inclinó la cabeza, ordenando sus pensamientos. «No es tu culpa. Toda dirección debe brindar condiciones dignas a sus trabajadores. Descubriremos quién te obligó a hacer tales sacrificios y créeme, estas personas rendirán cuentas por sus actos». La niña asintió y de repente preguntó en voz baja: «¿Y si intentan ocultar todas las pruebas?
pueden destruir los documentos simplemente porque se consideran intocables. Haré todo lo posible para evitar que esto suceda. Tengo derecho a realizar una investigación interna y exigir toda la información necesaria. Por alguna razón, me parece que hay varios casos similares aquí, pero nadie se ha atrevido a denunciarlo. Su valentía no solo les ayudará a ustedes, sino también a los demás. La chica bajó la mirada agradecida. Por un instante, el silencio invadió la habitación. Solo un cubo de agua olvidado en un rincón del pasillo le recordó su trabajo de la noche anterior. A última hora de la mañana, con los primeros rayos de sol filtrándose por los altos ventanales, el señor Richard regresó al hotel tras una breve conversación con un abogado al que conocía desde hacía tiempo. Su corazón latía más rápido de lo habitual, pues tenía que descubrir no solo pequeñas deficiencias en el proceso de trabajo, sino un patrón de irregularidades mucho más inquietante. El espacioso vestíbulo olía a flores recién cortadas y varios trabajadores con impecables uniformes se movían en silencio por el suelo de mármol. Ninguno reía ni hablaba en voz alta, como si temieran perturbar la voluntad invisible de alguien. Richard cruzó el vestíbulo y se dirigió a la trastienda, donde varios empleados ya estaban formados. Los observaba con severidad el mismo jefe al que la chica había nombrado como el principal impulsor de su trabajo nocturno. Se llamaba señor Wilson, un hombre moreno de mediana edad, con ojos entrecerrados y mandíbula pronunciada. Durante todos los años que Richard llevaba abriendo sus hoteles, Wilson había sido considerado un gerente eficiente y eficaz, conocedor a la perfección de todos los entresijos del trabajo interno. Pero ahora, al mirar a este hombre, el señor Richard sintió una amarga confusión. ¿Cómo era posible que no se diera cuenta de tan graves violaciones dentro de su propia empresa? «Buenos días», dijo Richard, entrando en la sala y echando un vistazo rápido a los presentes. «Por favor, dispérsense, excepto el señor Wilson. Necesito hacer una pequeña comprobación». Uno a uno, los empleados se marcharon en silencio y la puerta se cerró con suavidad. El señor Wilson permaneció de pie frente a su jefe, con los brazos cruzados en señal de disgusto. Algo parecido a una cautelosa burla brilló en sus ojos. Parecía presentir que la conversación derivaría en preguntas desagradables. Richard colocó su maletín sobre una pequeña mesa cerca del archivador. Necesitamos aclarar todas nuestras órdenes y reglamentos internos sobre las obligaciones laborales de nuestro personal. Me interesa especialmente la información sobre los empleados temporales, especialmente aquellos que trabajan en el turno de noche. Me gustaría tener acceso a documentos que confirmen su edad, certificados médicos y demás documentación necesaria. Ya conoces nuestro procedimiento habitual, dijo Wilson lentamente, apenas disimulando una sonrisa fría. No permitimos que menores de edad desempeñen tareas difíciles. Todos los acuerdos se formalizan según lo establecido. Quizás la chica en cuestión fingió ser mayor para ganar algo de dinero. Eso pasa a veces. La gente miente para conseguir trabajo en algún sitio. Richard sintió que sus entrañas hervían ante esas palabras tan despiadadas. No creo que mintiera deliberadamente para fregar los pisos por la noche y arriesgar su salud. Tengo razones para creer que la obligaron a firmar documentos ilegales o que no le permitieron firmar nada, y sé que esta práctica no pudo haber surgido sin el conocimiento de la gerencia. Wilson se encogió de hombros. Se respetan todos los límites. No puedo decir nada más. Esta respuesta solo aumentó sus sospechas. Richard sacó varias impresiones de su maletín que contenían registros de turnos y los nombres de los trabajadores que habían trabajado de noche en las últimas semanas. Aquí se afirma que la chica trabajó no una, sino varias noches seguidas, y esto duró más de una semana. Se afirma que todo está debidamente documentado. Me gustaría ver los permisos correspondientes. Wilson entrecerró los ojos. Bueno, los prepararé, pero no ahora.
tenemos que solicitar el archivo a la oficina principal y eso llevará tiempo. Además, es posible que algunos documentos no hayan sido devueltos por el departamento de contabilidad. Cada cosa a su tiempo, señor Richard. A Richard no le gustó la respuesta, que parecía una demora deliberada, pero mantuvo la calma, consciente de que un conflicto abierto solo haría que Wilson fuera más cuidadoso al ocultar sus huellas. Espero los documentos en los próximos días. Si se demora sin justificación, tendré que contactar a los auditores y realizar una investigación exhaustiva. Créeme, no tendré miedo de hacerlo. Wilson sonrió con las comisuras de los labios, fingiendo que no se sentía en absoluto intimidado por el tono serio de su jefe. Por supuesto, cumpliré su orden, pero si me lo permite, quisiera señalar que a veces los propios niños mendigan trabajo para mantener a sus familias. Por favor, considere si la niña no estará simplemente fingiendo para recibir una generosa asignación. Las palabras le hirieron los oídos. Richard se dio cuenta de que ante él había un hombre que no estaba dispuesto a mostrar compasión ni responsabilidad. Asintió brevemente. Descubriré dónde está la verdad. Mientras no se olvide ni un solo hecho, lo comprobaré todo. Y si resulta que alguien de la gerencia chantajeó al niño, reuniré suficientes pruebas para llevar a los culpables ante la justicia. Entonces, sin esperar respuesta, Richard se marchó con un creciente deseo de restaurar la justicia de inmediato. A pesar de la fría compostura de Wilson, sabía que la chica tenía razón. Caminó hacia el ascensor y subió a su oficina en el último piso. La vista desde la ventana abarcaba toda la ciudad, extendiéndose kilómetros. Allí estaba la grandeza y el poderío financiero que había acumulado a lo largo de los años construyendo un hotel tras otro. Pero qué fácil era perder de vista a los de abajo, a la sombra de las relucientes lámparas de araña y los ornamentados pasillos. Pronto llegó un abogado llamado Jonathan Maxwell, a quien Richard conocía desde sus inicios en el sector. Jonathan era un hombre mayor, pero con mucha experiencia y considerable autoridad en el ámbito legal. Entró en la oficina en silencio, hizo una reverencia y dejó un pequeño maletín en el borde del escritorio. «Me alegra verlo, señor Richard», dijo en voz baja, sentándose en una silla. He preparado un conjunto básico de actos jurídicos para que pueda orientarse sobre cómo proceder. Dígame, ¿cuáles son sus próximos pasos? Richard suspiró profundamente y le contó lo que había aprendido de la niña. Describió con detalle sus miedos y la humillante situación en la que se encontraba a causa del sistema desalmado. Jonathan escuchó sin interrumpir, tomando notas solo ocasionalmente en su cuaderno con un simple lápiz. «Esta situación es extremadamente grave», dijo cuando Richard terminó. «Si confirmamos que el niño trabajaba sin el permiso correspondiente, de noche y bajo presión, entonces es ilegal. Podríamos estar hablando de varias infracciones a la vez. Además, no solo los gerentes específicos están sujetos a responsabilidad, sino toda nuestra empresa, si se descubren deficiencias en los documentos de gestión». «Estoy dispuesto a cooperar plenamente», respondió Richard. «Necesito que toda esta historia no solo decida el destino de la niña a su favor, sino que también sirva de lección a todos los empleados que permiten este tipo de cosas. Me avergüenza que estas cosas puedan ocurrir en mis propios hoteles». «Respeto mucho su enfoque», dijo Jonathan con calma. «Lo principal es actuar con rapidez y cuidado para evitar que se destruya la documentación. Deberíamos preparar una orden oficial con antelación que nos permita incautar todos los registros de trabajo, contratos, comprobantes de exámenes médicos y demás documentos para su inspección. Si Wilson o alguno de sus subordinados intenta corregir los datos, lo detectaremos rápidamente. Nuestra principal tarea es garantizar la seguridad de los materiales». Richard guardó silencio unos segundos. Luego dijo en voz baja, pero con firmeza: «Necesito tu ayuda. Redacta una carta oficial sobre el inicio de una investigación interna. Envíala de inmediato a la oficina principal.
Al mismo tiempo, debemos hablar personalmente con la chica, con su madre. Quizás tengan recibos o folletos con el horario de trabajo. Debemos recopilar todo lo que pueda servir de prueba. Déjamelo a mí. Yo me encargo del papeleo y tú asegúrate de que la chica esté segura y sin presión. A veces, los responsables amenazan con callar a la empleada. No podemos permitirlo. Richard asintió, se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Las calles de abajo parecían diminutas, la gente invisible. Hacía tiempo que quería creer que sus empresas solo hacían el bien, y ahora el marcado contraste era evidente. Aunque el hotel era lujoso, entre bastidores, el trabajo infantil podía prosperar sin derechos. ¿Hasta dónde me había extraviado?, se preguntó. La conversación con el abogado se prolongó un buen rato. Discutieron el plan de acción, describieron la estrategia legal e identificaron una lista de documentos que debían solicitarse de inmediato. Después, Jonathan se fue a escribir la carta de verificación y Richard fue a buscar a la chica para ver cómo se sentía después de una noche así. La encontró en uno de los pasillos vacíos, donde lavaba cuidadosamente las barandillas. Los espejos se extendían a lo largo de las paredes, reflejando la discreta labor del pequeño trabajador. Estaba visiblemente cansada, pero al ver a Richard se enderezó, se secó las manos en el overol y lo saludó respetuosamente. «¿Sabes? Pensé que te olvidarías de todo», dijo en voz baja. «Gracias por volver». «Prometí ayudarte y lo haré», respondió. «Ya hablé con un abogado. Estamos iniciando una investigación interna. No tienes de qué preocuparte. Nadie puede despedirte ni ofenderte por decir la verdad. Pero es importante que nos digas todo lo que sabes. Si tienes algún documento, ¿puedes mostrárselo?». La niña frunció el ceño, como si estuviera bastante confundida. «No tengo casi nada. Me dieron un uniforme sin papeles y empecé a trabajar sin más. A veces recibía horarios en papel, pero cambiaban a menudo. Lo máximo que tengo son unas cuantas notas con las fechas de los turnos que hice para no olvidarlas». «Eso es algo», dijo Richard con alivio. «Intenta encontrar esas hojas. Nos vendría bien cualquier cosa y me aseguraré de que todos los contratos y demás documentación se recopilen lo antes posible. Entiendo que no es fácil, pero muy pronto podremos obtener respuestas a todas las preguntas de la gerencia». La niña asintió y miró hacia abajo. «Te creo, pero me temo que Wilson y sus asistentes puedan presionar. Saben cómo intimidar. Vi cómo uno de mis compañeros se marchó discretamente tras recibir amenazas. Acabaremos con la intimidación. Hoy te transferiré a trabajo diurno bajo estricta supervisión. No se puede hablar más de turnos de noche hasta que lo resolvamos todo. Además, no dudes en contactarme si surge alguna situación desagradable. Soy personalmente responsable de tu tranquilidad». Sonrió tímidamente, intentando mantener la dignidad y no mostrar su profundo alivio. Una chispa de esperanza iluminó sus ojos de nuevo al ver ese gesto amable. «Gracias, señor Richard», dijo en voz baja. «Esto significa mucho para mí». Le dio una suave palmadita en el hombro, intentando transmitirle con su tacto que no estaba sola. Una inusual determinación brotaba en su interior, lo que le hacía pensar no en ganancias ni en compartir beneficios, sino en salvar a una joven que se había visto demasiado pronto atrapada en circunstancias crueles. Mientras la chica volvía a sus tareas, Richard se acercó a la fila de sillas reservadas para las visitas y se sentó en una. Era como si no se hubiera permitido sentarse así en mucho tiempo, en el pasillo, sin convencionalismos ni prisas a pensar. Veía pasar a los visitantes del hotel, probablemente viéndolo como un huésped común y corriente. Nadie sospechaba que este hombre, elegantemente vestido, fuera el dueño de todo aquel esplendor. Pero no buscaba su atención, quería comprender en qué se basaba exactamente todo aquel lujo, si en sus profundidades podía exprimir con tanta crueldad la fuerza de los niños.
Unas horas después, Jonathan regresó con los documentos ya preparados. Fueron juntos a la oficina, y estudiaron cada línea en detalle. El comunicado indicaba que, por iniciativa del dueño del hotel, se estaba llevando a cabo una inspección exhaustiva de los departamentos de recursos humanos, contabilidad y personal para detectar infracciones laborales. Los procedimientos y plazos estaban detallados. Lo principal que Richard quería era que los documentos no fueran destruidos ni falsificados. Esto es solo el principio, advirtió Jonathan cerrando la carpeta con cuidado. A partir de ahora, tendremos varias etapas, solicitaremos todos los registros de tiempo, entrevistaremos a cualquier empleado que pueda ser testigo. Si realmente existe una estructura que permite que la gente se beneficie del trabajo infantil o de la situación forzada de los adultos, la encontraremos. Richard se pasó la mano por la frente sintiéndose gratamente cansado después de un día ajetreado, cuando por fin se habían encontrado algunos caminos hacia la verdad. Espero que lo hagamos lo antes posible. La niña ya ha pasado por mucho y me gustaría saber cómo está su madre. Tengo la oportunidad de ayudar a pagar el tratamiento, pero no quiero herir su orgullo. Tenemos que hacerlo bien. Jonathan asintió. Podría valer la pena hablar con la propia chica sobre la mejor manera de apoyar a su madre. Podrías ofrecer ayuda con un fondo temporal o una donación para que nadie se sienta presionado. Sí, hablaré con ella luego, pero ahora sentémonos y discutamos cuánto durará todo este proceso. No quiero que Wilson tenga tiempo para ocultar las pruebas. Comenzaremos sin demora. Mañana empezaré a exigir oficialmente la entrega de todos los documentos. Si se niegan, pasaremos al siguiente paso. Informaremos a las autoridades supervisoras, donde contaremos con el apoyo de los inspectores. Wilson podría intentar resistirse, pero no creo que llegue muy lejos, porque nuestras razones son demasiado convincentes. Richard agradeció a su amigo abogado su determinación. Su amistad y profesionalismo le dieron la sensación de que la justicia, aunque tardía, había triunfado. De inmediato comenzaron a planificar las etapas de la recolección de pruebas y a programar reuniones formales con los empleados. Era necesario actuar con serenidad para que nadie sintiera que sus palabras podían llegar directamente a Wilson, quien podría ejercer presión. La conversación fue interrumpida, sin embargo, por un golpe en la puerta, tras el cual la recepcionista, la señora Roberts, entró silenciosamente. Era una mujer de mediana edad, siempre pulcra, de rasgos suaves. Hizo una reverencia y dijo: «Disculpe la molestia, señor. El padre de uno de los trabajadores ha venido a verlo y dice que pide una audiencia. Afirma que su hijo también trabaja en estos turnos de noche y teme las consecuencias». Richard miró interrogativamente a Jonathan y luego asintió. «Y invítalo a pasar. Si el niño es menor de edad, sus padres también son participantes importantes en esta situación. Deja que te cuenten qué preocupa a su familia». Un minuto después, un hombre inseguro, con una camisa sencilla y desgastada, entró en la oficina. Se frotaba la gorra entre las manos, con la cabeza gacha, como si le avergonzara interrumpir el trabajo de gente importante. «Disculpe», dijo en voz baja, «soy Antonio. Mi hijo Philip trabaja aquí por las noches. Nos dijeron que si queríamos pagarle la educación, tendría que ganarse una parte del dinero él mismo. Antes creía que era legal, pero cada vez tienen al chico encerrado por la noche con más frecuencia y le están empezando a salir ojeras. Me temo que no podrá con ello». «¿Cuánto tiempo lleva contratado?», preguntó Richard, invitando a su invitado a sentarse en una silla. «Hace unos 2 meses. Nos dijeron que sería una ayuda temporal para ahorrar para los primeros años de la universidad. Pero las horas de trabajo fueron aumentando. Philip tiene miedo de quejarse porque sus jefes lo amenazan con que, si se niega, lo excluirán del programa de becas adicionales». Jonathan miró a Richard. «Parece que estamos tratando con más de un caso. Señor Antonio, ¿podría decirnos quién firmó el acuerdo verbal con usted y cómo se formularon exactamente los términos?».
Al principio nos dijeron que todo sería oficial, que el niño solo ayudaría con las tareas del hogar, no más de 3 horas al día. Pero luego empezaron a dejar a mi hijo hasta altas horas de la noche. No me dan respuestas directas, me envían de un departamento a otro. No me quejaría, pero veo que el chico está literalmente agotado y a ningún directivo le parece un problema. Richard sintió un escalofrío al pensar que Wilson y sus colaboradores más cercanos podrían haber creado hace mucho tiempo un sistema en el que los trabajadores menores de edad se veían obligados a realizar los trabajos más difíciles por un salario irrisorio, mientras se les privaba de la oportunidad de estudiar libremente. Un sentimiento de culpa lo invadió al saber que todo esto ocurría dentro de las paredes de un hotel con su nombre en la fachada. «Gracias por hablar de esto», dijo con compasión, mirando directamente a los ojos cansados de Antonio. «Ya hemos empezado a investigar esto y prometo que nadie sufrirá por decir la verdad, pero necesito la mayor cantidad posible de pruebas de estas violaciones para exponer este sistema. ¿Está dispuesto, si es necesario, a presentarse y confirmar sus palabras por escrito?» Antonio permaneció sentado en silencio durante unos instantes, agarrando su gorra entre sus manos, como si intentara tomar una decisión responsable. «Estoy listo», respondió finalmente. «Haré lo que sea necesario por mis hijos. Pero por favor, no menciones mi nombre todavía. Me preocupa mucho que Philip simplemente sea despedido sin indemnización y no reciba nada a cambio de los pagos prometidos». «No se preocupen», dijo Jonathan. «Durante la investigación oficial se preserva toda la información. Habrá un procedimiento especial para declarar en el que podrán indicar que desean permanecer en el anonimato hasta que concluya la investigación. Lo haremos paso a paso para no perjudicar a nadie». Antonio respiró aliviado. «Gracias. Yo también trabajé en la ciudad, pero tuve muchas dificultades por mi falta de educación. No quisiera que mi hijo pasara por lo mismo. Si todo fuera legal, no tendría nada en contra de ningún trabajo. Pero no es justo». Richard y Jonathan intercambiaron miradas duras mientras acompañaban a Antonio a la salida. La situación se estaba volviendo más rápida y alarmante de lo que habían anticipado. Un incidente llevó a otro, apuntando a una cadena de abusos. «¿Sabes lo que pienso?», dijo Richard mientras regresaban a la oficina. «Wilson y algunos de sus compinches probablemente han convertido este hotel en una fábrica clandestina de mano de obra, explotando a gente desesperada que no tiene forma de defenderse. Ofrecen beneficios ficticios o alguna oportunidad de educación en el futuro, y a cambio obtienen una mano de obra dócil sin un salario digno». «Parece que sí», asintió Jonathan, frunciendo ligeramente el ceño. «Si no los detenemos ahora, la situación podría empeorar en otras sucursales de su red. Después de todo, Wilson podría tener conexiones más allá de un solo hotel». «Creo que debemos elevar la auditoría a nivel corporativo. Es la única manera de averiguar si hay algo similar en otras ciudades». «Tienes razón, pero terminemos esta historia primero. En cuanto tengamos toda la documentación y realicemos las encuestas, contactaré a la oficina principal e informaré que existen hechos de carácter sistémico. Entonces, nuestra conversación estará respaldada por pruebas y no solo por especulaciones. ¿De acuerdo? Empecemos con una verificación local y luego sigamos adelante. Lo principal es no darle tiempo a Wilson para que neutralice nuestros esfuerzos». Durante la siguiente hora repasaron detalladamente en qué miembros del personal se podía confiar, quiénes estarían dispuestos a hablar con sinceridad y quiénes probablemente protegerían a Wilson. Los nombres de gerentes de diversos niveles surgieron uno tras otro y cada larga lista contenía una larga interrogación. Tuvieron que idear estrategias sutiles para evitar tenderle una trampa a alguien y aún así
obtener la verdad. Una vez que la mayor parte del plan estuvo en marcha, Richard salió de su oficina para entrevistar personalmente a las personas mencionadas en el documento del turno de noche. Estaba ansioso por descubrir si tenían miedo de hablar de lo que realmente estaba sucediendo. Para ello, eligió deliberadamente la hora del almuerzo, cuando las personas estaban fuera del trabajo y más disponibles para hablar. En el espacioso comedor donde cenaba el personal, Richard vio varias caras conocidas. El cocinero que servía los platos calientes parecía algo nervioso al ver al jefe. Otros 2 camareros sentados a la mesa se levantaron rápidamente, como temiendo que Richard les reprochara algo. Pero él les hizo un gesto para que no interrumpieran la comida y luego pidió en voz baja permiso para sentarse a su mesa. «Tengo un asunto muy importante que tratar», empezó en voz baja, al ver unas miradas curiosas acercarse a su rincón. «Por favor, no tengan miedo. Sé que últimamente han ocurrido algunas cosas ilegales en nuestro hotel y quiero asegurarme de que ninguno de ustedes sea amenazado por decir la verdad». La gente lo miraba con evidente vergüenza. Un joven camarero de unos 18 años se atrevió a hablar primero. «Señor Richard, oí que la chica que lava pisos por la noche se quejaba de la presión arterial. Para ser sincero, también vi al supervisor de turno portándose mal con ella. También oí rumores sobre otros chicos, como un joven llamado Philip, que apenas duerme y viene a trabajar más de una vez por noche». Richard asintió en señal de aliento. «Gracias por compartir. ¿Podrías decirme qué tan común es este fenómeno?» «No lo sé con certeza», intervino la cocinera, «pero a veces tengo que cubrir a los trabajadores nocturnos y vi que los chicos que trabajaban allí eran bastante jóvenes. Parecían necesitar el dinero, pero sus rostros reflejaban cansancio y desesperación. Pensé que era algún tipo de programa para huérfanos, donde adquieren experiencia laboral. Pero ahora no estoy tan segura. Todo parece demasiado maltrato». ¿Tienes algún documento o quizás oíste hablar de algún tipo de programa preferencial?, preguntó Richard, inclinándose hacia adelante. «No me dijeron nada sobre los papeles, pero también me prometieron un pequeño aumento de sueldo si dejaba de hacer preguntas y empezaba a venir más a menudo fuera del horario. No acepté porque tengo familia y es importante para mí cuidar mi salud. Pero hay gente que está muy contenta con esta oferta». Richard dejó escapar un suspiro silencioso. Mac se sintió ofendido al darse cuenta que en su propio hotel los empleados se enfrentaban a una elección: guardar silencio y obtener un pequeño aumento, o soportar las restricciones y el miedo a perder su lugar. «No tengan miedo», repitió. «Ya no tendrán que seguir órdenes ilegales. Estamos luchando ahora para que quienes obligan a menores a trabajar de noche rindan cuentas. Mientras se realizan los controles, les pido que estén atentos y no se escondan si alguien intenta manipularlos». La gente asintió débilmente, dando a entender que no tenían ningún problema, pero sus ojos reflejaban dudas. ¿No empeorarían las cosas más adelante? Con los años, muchos se habían acostumbrado a la idea de que era mejor no contradecir al jefe, porque las voces de los trabajadores comunes casi siempre eran ignoradas. En ese momento, Richard sintió una responsabilidad adicional. Comprendió claramente que si permitía que este asunto se aplazara o se frenara ahora, la gente finalmente se convencería de que la justicia no existía. Al salir del comedor del personal, se dirigió a la sala de descanso, donde quería hablar con más personal de limpieza. Resultó que algunos de ellos también conocían el problema. A adolescentes y chicos les ofrecían turnos de noche con el pretexto de ganar dinero rápido. Sin embargo, casi nadie se atrevió a protestar, ya que todo se hacía en voz baja, como si fuera obvio, sí, que los jefes siempre saben qué es lo mejor, y quejarse significaba meterse en problemas. Mientras tanto, un joven alto de unos 20 años se acercó a Richard. No fue testigo directo, pero dijo haber trabajado anteriormente en otro hotel de la misma cadena, y que el plan era el mismo. Obligaban al joven a trabajar largos turnos de noche,
y si se negaba, lo amenazaban con expulsarlo de la institución educativa si de repente dejaban de llegar los pagos del patrocinio. No sé de dónde sacan ese poder, admitió el joven con tristeza, pero parece que tienen contactos en instituciones educativas que les permiten presionar a estudiantes y escolares. Si alguien quiere continuar sus estudios, le insinúan que debe obedecer sin rechistar. Richard, al escuchar esto, se convenció cada vez más de que se avecinaba una auditoría a gran escala, quizás no solo dentro del hotel, sino también en organizaciones relacionadas. Wilson debe haber ido demasiado lejos y confía en su invencibilidad, pensó, pero aún no sabe que pronto tendrá que responder por todo. Al anochecer, cansado pero decidido, Richard regresó a su oficina y encontró un sobre esperándolo en su escritorio. No tenía firma ni remitente. Al abrirlo, encontró varias hojas con horarios impresos. Evidentemente, alguien le había pasado anónimamente los horarios reales del turno de noche. Allí, subrayados en rojo, estaban los nombres de varios empleados muy jóvenes. Aquí y allá había notas que confirmaban que estas personas habían estado en servicio incluso más tiempo del permitido para adultos y mucho menos para menores. Así que no todos tienen miedo, pensó Richard mientras hojeaba estas páginas. Alguien decidió ayudar de forma encubierta para no arriesgarse a una confrontación abierta. Agradeció a este desconocido. Cuantos más hechos y pruebas claras se recopilaran, más sólida sería la base para una acción decisiva. Al reunir el testimonio de la niña, el padre de Philip, los empleados y estas listas podían afirmar con seguridad que se habían topado con todo un sistema de trabajo infantil y legal. Richard llamó a Jonathan. «Tengo material anónimo, tablas con los nombres de trabajadores menores de edad y la fecha de su reclutamiento. Parece real. ¿Podrías echarle un vistazo? Te lo envío por mensajería ahora mismo para que puedas evaluar estos documentos desde un punto de vista legal». Jonathan accedió y Richard, tras empacar cuidadosamente los documentos, llamó a un asistente de confianza para que entregara el paquete urgentemente. Al mismo tiempo, le informó a la chica que ya nadie tenía derecho a amenazarla y se ofreció a llevarla a un lugar más seguro. La chica se negó a mudarse al mismo lugar donde vivía el personal más adinerado, explicando que ya se sentía incómoda. Entonces Richard se ofreció a proporcionarle una habitación pequeña y separada en un piso superior, lejos de la opresión de los jefes. Ella accedió agradecida. La confianza visible en sus ojos le dio a Richard la seguridad de que había hecho lo correcto. Más tarde, cuando oscurecía en el hotel y los huéspedes ya se habían retirado a sus habitaciones o habían hecho el check-out, Richard deambulaba por los pasillos, recordando cómo había superado dificultades en los albores de su carrera. No provenía de una familia adinerada, lo había logrado todo con su propio esfuerzo, pero nunca había pensado en poner en peligro el destino de sus hijos. En un momento dado, se detuvo ante un enorme ventanal, a través del cual se veía cómo las farolas ya se habían encendido. Una cálida luz se deslizaba suavemente por la alta fachada decorada con costosos elementos decorativos. Antes, semejante visión le llenaba de orgullo, pero ahora evocaba sentimientos complejos. Orgullo mezclado con vergüenza y determinación para corregir el mal. A la mañana siguiente, según lo prescrito por la orden interna, los empleados comenzaron a traer sus libros de registro, contratos y órdenes de trabajo. Jonathan y varios asistentes se instalaron en uno de los espaciosos salones con una enorme mesa redonda donde se amontonaban montones de papeles. Sorprendentemente, los nombres de los trabajadores más jóvenes parecían estar deliberadamente ocultos en estas páginas y en su lugar aparecieron unas tarjetas falsas, aparentemente emitidas a nombre de adultos inexistentes. «Mira», señaló Jonathan, tomando uno de los informes. «Dice que un tal Thomas Doe trabajó una semana entera en turnos de noche y no hay seguro ni datos de pasaporte, pero Thomas Doe es un nombre ficticio común que se usa cuando quieren ocultar a una persona real». Richard, que estaba cerca, frunció el ceño.
Entonces, los datos del adolescente simplemente se registraron bajo un nombre adulto ficticio para ocultar su edad. Esto ya constituye una falsificación directa y es improbable que alguien pudiera haberlo hecho sin el conocimiento de un superior. Estoy de acuerdo. Al parecer, este no es un caso aislado. Revisaremos la lista completa. Estoy seguro de que algunos de los nombres que figuran como empleados adultos resultarán ser igualmente ficticios. Mientras tanto, el asistente de Jonathan se acercó e informó que sus colegas del departamento de contabilidad supuestamente no habían podido encontrar algunos informes. En respuesta, Richard emitió una orden oficial. Todo el departamento de contabilidad debía entregar de inmediato todos los documentos de gastos de nómina de los últimos 6 meses. Cualquier empleado que intentara ocultar o destruir algo sería considerado responsable. Luego, Wilson entró en la habitación, mirando las voluminosas carpetas y la creciente pila de papeles, luciendo un poco perdido, pero tratando de mantener la apariencia de un hombre seguro. «Veo que la investigación está en pleno desarrollo», dijo con indiferencia, «pero sigo pensando que exageras la magnitud del problema». Richard lo miró. «Vuelve en unos días cuando hayamos revisado todos los materiales. Si no hay problema, te creeré, pero hasta ahora todo apunta a lo contrario». Wilson sonrió amargamente. «Espero que esté preparado para responder si de repente expone a la empresa a riesgos reputacionales debido a acusaciones falsas. Al fin y al cabo, no solo usted sufrirá por esto, sino también todos los empleados a quienes intenta proteger. No tiene sentido poner en riesgo sus empleos si no hay pruebas sólidas». Sin ceder a la provocación, Richard volvió su mirada hacia los papeles. «¿Están en riesgo sus trabajos o los tuyos?», preguntó en voz baja, y luego volvió a la siguiente pila de papeles, indicando que la conversación había terminado. Wilson guardó silencio, miró al otro lado de la mesa, a los rostros de los asistentes legales, probablemente muy irritado, pero se contuvo y salió de la sala en silencio. Richard y Jonathan intercambiaron miradas. Ambos comprendían que con cada nombre falso descubierto, la verdadera imagen de los crímenes se hacía más grande y a Wilson le sería muy difícil escabullirse. Mientras tanto, en otra ala del hotel, la chica continuaba con su turno de día. Le asignaban solo tareas ligeras para que no se esforzara demasiado, pero al mismo tiempo podía estar bajo la supervisión de empleados responsables. A veces percibía miradas hostiles de algunos empleados cercanos a Wilson. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse ni a amenazarla. Aún sentía miedo, pero las palabras de apoyo de Richard la ayudaron a sentirse un poco más segura. De vez en cuando se acercaba a él y le preguntaba si había alguna posibilidad de agilizar el proceso para ayudar a su madre, quien estaba en el hospital de la ciudad. La sola idea de que su madre pudiera perder el tratamiento si se acababa el dinero la aterrorizaba. «Planeo ir al hospital yo mismo y hablar con el médico jefe», le dijo Richard. «Averiguaré ¿qué es lo que más necesita? Quizás pueda ayudarla, pero no creas que quiero meterme en tu vida privada. Si no quieres que me meta, solo dilo, no te obligaré». «No, quiero que lo sepas», respondió la niña, ruborizándose un poco. «Tengo mucho miedo. Mamá fue la única que me apoyó cuando no teníamos nada de dinero. Y ahora tengo que ayudarla. Estoy dispuesta a trabajar solo para pagarle la cuenta, solo para que no se alargue, porque el tiempo pasa y su salud empeora». Richard asintió en silencio, poniéndole la mano en el hombro. Le prometió que mañana contrataría a un abogado que se encargaría de los asuntos del seguro y de todos los trámites relacionados con el pago del tratamiento. La chica lo miró con gratitud mezclada con lágrimas. Estas lágrimas no eran de autocompasión, más bien eran una señal de que por fin había aparecido alguien en su vida dispuesto a ayudarla sin egoísmo. Al quedarse solo, Richard sintió que se acercaba el momento decisivo. La investigación cobraba impulso, los documentos revelaban la verdad y cada hora
traía nuevas pruebas. Comprendió que le aguardaba un enfrentamiento con Wilson, donde intentaría preservar los restos de su influencia. Pero lo más importante era proteger a la niña y a todos los demás niños cuyo destino dependía de estas comprobaciones. Esa noche, Richard fue al hospital para comprobar con sus propios ojos en qué condiciones estaba siendo atendida la madre de la niña. El hospital era viejo, impresentable en algunos puntos, con paredes descoloridas que olían a medicina y ligeramente húmedas. En el departamento de admisiones preguntó dónde encontrar la habitación del paciente que necesitaba. Las enfermeras de turno se mostraron algo recelosas al ver a un hombre desconocido y adinerado que se interesaba por un paciente común y corriente, pero después de hablarlo entre ellas, accedieron a ayudar. Al entrar en el ala derecha, Richard vio a Ilona, así se llamaba la madre de la niña, una mujer frágil, en una cama de hospital, con los hombros cubiertos por una manta. Tenía los ojos cerrados y el rostro pálido, pero aún así se notaba que debía de haber estado muy enérgica antes. Al oír sus pasos, abrió ligeramente los ojos y la sorpresa se reflejó en ellos. Un extraño apareció frente a ella, claramente con la misma confianza y fuerza de las que ella carecía. «¡Tú!», susurró Ilona. «¿Puedo saber quién eres?». Richard se presentó sin mencionar que era dueño de una cadena de hoteles. Explicó que conocía a su hija, quien trabajaba temporalmente en el hotel, y que quería saber cómo podía ayudarla con su tratamiento, ya que la niña estaba muy preocupada por su madre. Ilona se incorporó sobre la almohada, intentando hablar más fuerte. «Mi niña, espero que no esté haciendo nada malo. Siempre estuvo dispuesta a cualquier sacrificio por mí, y yo no puedo ayudarla. A veces siento que la estoy hundiendo». «No digas eso», dijo Richard con suavidad. «Tu hija es muy valiente y ahora mismo estoy intentando asegurarme de que no tenga que sufrir más penurias. Necesitamos restaurar la justicia y asegurarnos de que nadie abuse de su confianza. Y en cuanto a ti, me gustaría cubrir algunos de tus gastos médicos. Quizás eso te ayude a recuperarte más rápido». Ilona le dio las gracias con una mirada y luego sonrió amargamente. «Oh, eres una persona amable. No sé si alguna vez podré agradecerte por eso. Lo principal es que te recuperes y regreses con tu hija», respondió. «Puedo pedirte documentación de los medicamentos necesarios o recomendaciones médicas. Me gustaría hablar con ellos sobre si necesitas ayuda más especializada, quizás un traslado a otra clínica». Ilona, avergonzada, dijo que no quería parecer una carga. Intercambiaron algunas palabras más en las que se percibía lo difícil que era para ella recibir apoyo externo, pero al mismo tiempo un símbolo de esperanza brilló en sus ojos. El amor de una madre le hizo comprender que por el bien de su hija necesitaba darle una oportunidad para un nuevo futuro. Cuando Richard salió de la comisaría, vio que ya había anochecido. Tenía que volver al hotel, continuar la investigación y prepararse para una posible pelea con Wilson. Pero en su interior sabía que iba por buen camino. Ayudar a esta familia significaba para él más que una simple caridad. Era una purificación de su conciencia, la comprensión de que el verdadero valor no reside en el tamaño de las cuentas bancarias, sino en la capacidad de observar a la gente que te rodea. Al regresar, encontró al señor Maxwell, el abogado principal que había estado estudiando los documentos, esperándolo en su oficina. Maxwell dijo: «Encontramos varias carpetas extrañas más en las que aparecían 4 jóvenes empleados, a quienes se les menciona con nombres ficticios en todos los informes. Estoy completamente seguro de que estos empleados existen, pero sus datos futbolísticos reales están ocultos. Además, tenemos confirmación de que la gerencia se quedó con parte del dinero que ganaban bajo la apariencia de gastos o alojamiento, pero en realidad no existían tales gastos». «Dios mío», exclamó Richard, dejándose caer pesadamente en la silla. «Durante todos estos años que pensé que Wilson era un buen gerente, siguió con esta política. ¿A cuántas personas ha perjudicado? Lo sabremos cuando terminemos de comparar los hechos,
pero ya está claro que hay suficientes pruebas contra él y sus asistentes. El siguiente paso es presentar una denuncia oficial ante las fuerzas del orden o una audiencia interna completa en su empresa y remitir la documentación a las autoridades superiores. No dejaré que esto pase desapercibido, dijo Richard con dureza. Los tiempos de silenciar un escándalo pagando una multa son cosa del pasado. Necesitamos un ejemplo para que nadie se atreva a explotar a menores en el futuro. Mañana convocaré una reunión extraordinaria a la que invitaré a todas las personas clave, incluido Wilson, que responda a todas las acusaciones allí. Bien, pero entonces valdría la pena invitar con antelación a representantes del servicio de empleo y quizás a representantes de la protección de los derechos del niño. Esto le daría a la reunión carácter oficial y Wilson tendría menos posibilidades de escabullirse. Richard asintió en señal de acuerdo. Yo también lo haré, y ahora te pido que me dejes descansar un poco. Si no, mañana será muy duro. Maxwell sonrió con complicidad, recogió los papeles y se fue. Solo Richard permaneció allí, a la luz de la lámpara de su escritorio, revisando los informes con nombres, horas trabajadas de noche y extrañas notas sobre deducciones. De todos estos datos emergía una imagen de engaño y violación de derechos humanos. Olvidándose del descanso, se sentó a leerlos hasta altas horas de la noche, hasta que se dio cuenta de que se le estaban agotando las fuerzas. Mientras salía al pasillo, notó que la muchacha parecía estar esperándolo, apoyada en la barandilla y balanceando las rodillas por el cansancio. Creí que ya habías terminado tu turno, dijo en voz baja. Descansa, mañana será un día difícil para todos. Solo quería saber una cosa. ¿Necesita más información? Los papeles que tenía se los llevé al señor Maxwell. Hay un par de horarios de mis turnos. Los preparé yo mismo para no confundirme, porque tú también necesitas estudiar, aunque casi he dejado de ir a la escuela. Richard se acercó y la miró a los ojos. Gracias. Estos documentos son muy importantes. Confirman que te llamaron a trabajar regularmente sin cumplir con las normas y sobre estudiar, quiero que sigas estudiando. Si es necesario, te ayudaré a ponerte al día y a encontrar una buena universidad donde puedas terminar el curso sin interrupciones, pero no tengas miedo de soñar. Ella miró hacia abajo avergonzada. Ya empiezo a creer que tendré un futuro. Gracias. Sin duda tendrás un futuro, repitió, intentando que su voz sonara alentadora. Pero ahora vete a la cama. Ambos necesitamos recuperar fuerzas. Hay una reunión próxima donde se revelarán todas las cartas. La mañana siguiente estaba sorprendentemente nublada y fresca. Una brisa penetrante soplaba por las anchas calles y los pocos transeúntes se apresuraron a refugiarse del repentino frío. Dentro del hotel, el aire parecía vibrar con una tensa anticipación. En la gran sala de conferencias se preparaban para una importante reunión dedicada a la investigación de los hechos relacionados con la participación de empleados menores de edad en los turnos de trabajo pesado y nocturno. La sola idea de que tales graves violaciones de la ley pudieran ocurrir dentro de las paredes de un lujoso edificio causaba confusión y ansiedad entre la mayoría de los reunidos. A la hora señalada, Richard, con una elegante chaqueta oscura, apareció en la puerta alta que daba a la sala de conferencias. Varias personas del servicio de empleo ya estaban allí, con aspecto serio y formal, el tipo de hombres y mujeres que uno suele ver en reuniones administrativas, donde cada palabra tiene trascendencia legal. Un poco más lejos se veía a un grupo que representaba a una organización para la protección de la infancia y la adolescencia. Tenían un aura especial, la serena confianza de quienes están acostumbrados a defender los legítimos intereses de quienes no pueden valerse por sí mismos. Richard saludó a los invitados con una leve inclinación de cabeza, les agradeció su rápida llegada y señaló una mesa larga cubierta con un mantel verde, sobre la que ya se habían dispuesto varios expedientes. Los presentes se sentaron lentamente a los lados.
Jonathan Maxwell, que solo había dormido unas horas, se sentó junto a los documentos reunidos y revisó las listas de testigos en voz baja. Necesitaba asegurarse de que ningún miembro del personal citado hubiera desaparecido o se hubiera excusado con falsos pretextos. Los rostros de los invitados reflejaban distintas emociones. Algunos miraban a su alrededor con cierto temor, otros intentaban mantener la calma, al parecer familiarizados con este tipo de procedimientos, pero todos comprendían que no se trataba solo de otra inspección interna, sino de violaciones cometidas contra chicos que, en teoría, debían estudiar y vivir como adolescentes normales y no fregar suelos de mármol por la noche, poniendo en riesgo su salud y su futuro. Richard, tras una breve pausa, tomó varias hojas de papel con los objetivos de la reunión de hoy. Su voz sonaba serena, aunque se percibía la tensión interna. Estimados colegas y expertos invitados, hoy nos hemos reunido urgentemente para investigar situaciones en las que empleados menores de edad participaron en actividades laborales sin cumplir con las normas legales. Tenemos pruebas de que algunos empleados que no habían alcanzado la edad requerida trabajaban en turnos de noche y no contaban con protección oficial. Debemos determinar a qué nivel se tomó esta decisión. ¿Quién dio las órdenes y quién falsificó los documentos? Se hizo un breve silencio en la sala. El representante del servicio de empleo, un hombre mayor de cabello canoso y pulcro, asintió con aprobación. Era evidente que apreciaba mucho la actitud decidida del dueño del hotel, quien no intentó ocultar los hechos que había descubierto. Maxwell tomó la palabra. Empezó con lo que ya habían logrado: recopilar numerosas pruebas documentales que indicaban una conexión directa entre las anotaciones falsas en los libros de registro y los trabajadores menores de edad reales. Entre los hechos descubiertos se encontraban nombres duplicados y múltiples cambios de turno registrados en horarios en los que el trabajo estaba oficialmente prohibido. Todo esto se encontraba en carpetas cuidadosamente dobladas sobre la mesa. Hemos recibido declaraciones de varios empleados adultos, dijo Maxwell mientras hojeaba el expediente. Han confirmado que la gerencia del hotel ha tolerado claramente la participación de adolescentes sin contratos legales en los últimos meses. Uno de los testigos más elocuentes es el padre de un niño llamado Philip, quien se vio obligado no solo a trabajar en turnos de noche, sino también a trabajar un número excesivo de horas semanales. Nos ha proporcionado copias de documentos importantes, así como su propia queja por escrito, por temor al futuro de su hijo. Creo que es justo que lo llamen hoy para que, al menos, exprese brevemente las preocupaciones que ha encontrado. Richard recorrió rápidamente la sala con la mirada y vio a un hombre tímido con una camisa barata. Era Antonio, el padre. Estaba sentado más cerca de la salida, como si temiera llamar la atención innecesariamente. Al oír el nombre de su hijo, se encogió, pero luego se levantó, indicando que estaba listo para responder preguntas. «Señor Antonio», lo invitó Maxwell, «si le conviene, por favor comparta sus experiencias. Repito, no buscamos acusar injustamente a nadie, sino solo establecer la verdad». Antonio miró de reojo a Richard, luego a los del servicio de empleo, y tosió apenas audiblemente, armando valor. «Soy una persona normal, trabajo en otro sitio, pero mi hijo quería estudiar. Le ofrecieron un trabajo a tiempo parcial aquí para que pudiera pagar sus estudios». Al principio, todo parecía normal. Le prometieron varias horas a la semana, pero luego empezaron así a asignarle turnos de noche, cada vez con más frecuencia. Empezó a cansarse, a retrasarse en los estudios y se quejaba de que no tenía fuerzas ni para dormir ni 4 horas. Y pronto me pidió que no fuera al hotel, diciendo que la dirección no aprobaba a los huéspedes y que tenía preguntas sobre el horario. Estaba preocupada, temía que obligaran a mi hijo a trabajar contra su voluntad. Cuando intenté preguntarle a uno de los administradores, me dijeron que si armaba un escándalo, mi hijo podría perderlo todo, incluidas las prestaciones. Algunos de los presentes intercambiaron miradas compasivas. Antonio guardó silencio y luego se encogió de hombros, nervioso. No quería hacerle daño a nadie,
pero no podía aguantar más. Es mejor que busque otro trabajo que meterse en problemas. Así que aquí estoy, porque me dieron la oportunidad de explicarme y presentar los documentos. El representante del servicio de empleo se dio cuenta de que Antonio había terminado y preguntó con cautela: ¿Hubo alguna amenaza tangible contra usted por parte de la dirección del hotel? El hombre miró hacia abajo. No quiero denigrar a nadie sin pruebas, pero tenía esos sentimientos. Me dijeron varias veces que si contaba lo que estaba pasando, simplemente echarían al chico y nos quedaríamos sin apoyo. Para nuestra familia, que no tiene suficiente dinero, esto sería un golpe duro. Así que vivíamos con miedo. Con estas palabras, Antonio se sentó sintiendo que había dicho todo lo que podía sin recurrir a gritos ni insultos. Los presentes intercambiaron brevemente opiniones y sus miradas reflejaban una clara indignación. Tal evidencia no dejaba lugar a dudas de que todo un mecanismo de represión estaba en marcha. Después de eso, llegó el momento de invitar a la chica con la que había comenzado todo este ruidoso proceso. Apareció en el umbral del salón silenciosamente, con ropa pulcra y las pestañas bajas. En cuanto dio un paso al frente, una psicóloga de una organización de protección infantil se acercó para acompañarla a la mesa y hacerla sentir más cómoda. Maxwell había acordado de antemano que no le harían preguntas demasiado difíciles. Bastaría con aclarar los puntos clave. Cuando finalmente levantó la vista, hubo una breve pausa. Todos sintieron que un enorme peso había recaído sobre sus frágiles hombros. Después de todo, fue ella quien decidió contarle a Richard toda la verdad, impulsándolo a una investigación a gran escala. La chica asintió con valentía, confirmando su disposición a hablar. «Dígame, por favor», empezó en voz baja el representante del servicio de empleo, «¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí y cómo fue que le empezaron a enviar a turnos de noche?» La muchacha suspiró al recordar cuántas noches sin dormir había pasado en los pasillos, fregando suelos y sin derecho a un descanso normal. «Llegué en primavera. Al principio se llamaba trabajo temporal después de la escuela. Necesitaba pagar el tratamiento de mi madre porque estaba hospitalizada y las facturas se acumulaban. En el hotel me dijeron que había una opción de trabajo a tiempo parcial y al principio todo parecía ir bien. Limpiaba habitaciones y quitaba el polvo. Pero pronto el jefe me ordenó hacer turnos de noche. Intenté explicarles que no podía faltar a la escuela, pero me dijeron que si no aceptaba, contratarían a otra persona y no recibiría dinero para mi madre. Ella bajó la cabeza ligeramente. No sabía qué hacer. Todo este año fue duro. Mi madre estaba en la misma planta o la habían trasladado a otro departamento. Me invadió la desesperación. Quería ayudarla porque me crió sola. No tenemos familiares, así que no tenía derecho a negarme. De lo contrario, se quedaría sin el tratamiento necesario. La psicóloga escuchó atentamente, intentando apoyar con delicadeza a la niña. El representante del servicio de empleo tomó algunas notas y le informaron que por lo general la ley prohíbe que los menores trabajen de noche. La niña suspiró de nuevo. Me dijeron que tenían permisos especiales y que oficialmente figuraba como si ya fuera mayor de edad. El jefe me aseguró que todo estaba en orden y que simplemente me callara y no me quejara. Se oyeron movimientos de cabeza en la sala, algunos claramente incapaces de creer lo toscamente organizado que estaba todo. Maxwell añadió: «Además, encontramos formularios falsos donde se indicaban otros números como fecha de nacimiento, lo que aumentó artificialmente la edad de nuestra testigo en 3 o 4 años. Se trata de una clara falsificación cometida con el fin de ocultar su verdadera edad». La muchacha miró hacia arriba tímidamente. No entendía que las firmas que estaba poniendo podían ser falsas. Me trajeron unos formularios y me dijeron que simplemente los firmara, diciendo: «Esto es una formalidad, es necesario para el informe de nómina». Les creí porque tenía miedo de perder mi trabajo. La multitud reunida se estremeció ante tales confesiones. Representantes de departamentos oficiales susurraban entre sí, discutiendo posibles medidas de castigo para quienes llevaran a cabo este plan.
Richard comprendía que aún quedaban muchos procedimientos por delante para determinar la culpabilidad de líderes específicos, pero ya todos tenían la clara sensación de que el sistema no era ni mucho menos una coincidencia fortuita, sino un plan cuidadosamente planificado para exprimir la mano de obra barata. Cuando la niña terminó su relato, la psicóloga hizo una pausa y luego pidió permiso para sacarla de la habitación, ya que la conversación posterior podría referirse a medidas severas y detalles que no estaban destinados a los oídos de los niños. Richard asintió con la cabeza y la niña, con una reverencia cortés de despedida, se marchó en silencio, llevándose consigo tanto la ansiedad como la esperanza. Era hora de verificar la postura oficial de la gerencia del hotel. Sin embargo, el señor Wilson aún no había aparecido en la sala. En su ausencia, una de las gerentes, la señora Roberts, quien previamente había expresado su preocupación por lo que estaba sucediendo, tomó la palabra. Llevo trabajando aquí bastante tiempo. En los últimos 6 meses he visto que Wilson invita cada vez más a jóvenes trabajadores, supuestamente para unas prácticas. Nos ordenó estrictamente que no hiciéramos preguntas innecesarias ni interfiriéramos. Muchos intentaron guardar silencio. Un par de veces intenté objetar, diciendo que al menos deberían comprobar su edad. Pero Wilson se enfadó, acusándolos de ser demasiado curiosos. Siendo sincero, tenía mis dudas, porque tenía una enorme influencia y podía despedirte sin dar explicaciones. Roberts respiró hondo. Disculpen si no he sido específico todo este tiempo. Pensé que nadie escucharía a un simple gerente y Wilson, por el contrario, tiene contactos en la cima. No quería perder mi trabajo, porque no es fácil encontrar uno en nuestra ciudad, pero mi conciencia no me daba paz. Ahora he decidido decir la verdad, sobre todo porque el señor Richard nos protege. La representante de empleo le dio las gracias y la invitó a entregarle cualquier documento que tuviera. Roberts sacó varias copias de los folletos de su bolso. Eran horarios de turnos, todos con la firma de Wilson. Algunas líneas estaban anónimamente registradas como trabajadores en prácticas y frente a ellas estaban las horas exactas de salida, hasta las 3 o 4 de la mañana. Maxwell examinó los papeles y reconoció que tales anotaciones serían una prueba importante, ya que cada horario llevaba la resolución personal de Wilson. A mitad de la reunión, un joven empleado de contabilidad entró sigilosamente en la sala y resultó que había traído otro lote de documentos. Los había recibido de los auditores de la sede de la empresa, quienes habían comparado los informes oficiales de nóminas con la contabilidad real del hotel. Las discrepancias eran flagrantes. Se estaban gastando grandes sumas de dinero en trabajadores adultos que en realidad no existían. El dinero se estaba desviando o distribuyendo entre varios nombres. Esto alimentó aún más las sospechas de que Wilson y sus colaboradores cercanos utilizaban la contabilidad por partida doble para ocultar la edad real de estos adolescentes. Luego, el representante de protección laboral de la Comisión Estatal pidió hablar. A juzgar por los documentos, podemos observar indicios de colusión por parte de los responsables. Si se demuestra la culpabilidad, se iniciarán acciones legales no solo administrativas, sino también penales por explotación laboral infantil. Solicitaremos oficialmente a las fuerzas del orden que nos ayuden a ampliar la investigación. Su reunión de hoy y el testimonio de los testigos se adjuntarán a todos estos materiales. Richard, consciente de que la situación era más que un simple conflicto interno, mantuvo la compostura. Quería proteger a los niños, castigar a los perpetradores y purgar su propia empresa de tales abusos. Y sin embargo, por dentro sentía dolor. ¿Cómo pudo él, con su poder e influencia, no haberse percatado antes de esta pesadilla? Finalmente, hacia el mediodía, las puertas se abrieron de nuevo y Wilson entró. Parecía cansado,
pero sobre todo irritado. Se ajustó nerviosamente el cuello de su costosa camisa, se detuvo en el umbral y observó a la gente silenciosa a su alrededor. Al darse cuenta de que la reunión llevaba mucho tiempo en marcha y que todos lo miraban fijamente, él, tras aparentar importancia, se dirigió a una silla vacía. «Disculpe la demora», dijo bruscamente. «Tenía asuntos urgentes al otro lado de la ciudad. Espero que me den un tiempo aquí para aclarar las cosas». Richard lo miró brevemente. «Por supuesto, señor Wilson. Estamos hablando de documentos que indican la posible participación de menores en los turnos de noche. Hay pruebas suficientes de que, con su ayuda directa o su consentimiento tácito, se emitieron documentos falsos». Wilson inclinó la cabeza hacia un lado y esbozó una sonrisa vaga. «No sé qué tipo de documentos son estos ni quiénes son menores. Quizás mientan o exageren. Siempre me aseguré de que todos los empleados tuvieran autorización oficial». «Tenemos datos», intervino Maxwell. «Aquí, por ejemplo, está el horario que usted firmó, donde está escrito con letra clara que los estudiantes en prácticas trabajaban a tiempo parcial hasta las 4 de la mañana». Wilson se encogió de hombros. «Quizás firmé algo sin mirar. Quizás sea una falsificación. Necesito comprobar la autenticidad de mi firma». Alguien en la sala jadeó de disgusto. El representante de contabilidad, sin poder contenerse, dijo: «Sus firmas se repiten en muchos gráficos similares, con diferentes fechas. ¿Está diciendo que todo esto es falso?». «No digo nada», replicó Wilson, intentando mantener una calma fingida. «Pero en el sector hotelero puede haber confusión con los documentos, sobre todo cuando hay muchos. Y en cuanto a los menores, alguien podría haber ocultado su edad deliberadamente. Aquí todos quieren dinero y luego se quejan de que los obligaron». Algunas personas comenzaron a murmurar descontentas. La descarada forma de Wilson de negar los hechos obviamente había provocado hostilidad. Richard intentó mantener un tono correcto. «También tomaremos en cuenta sus palabras, pero debe entender, además de los documentos que firmó, ya hay pruebas directas de personas que afirman que fue usted quien amenazó con despedirlos si se negaban a trabajar de noche. También utilizó el hecho de que los niños o sus familias necesitaban dinero desesperadamente. No estamos aquí para difamarlo sin razón, pero hay suficientes hechos». Wilson frunció el ceño y miró a Maxwell, al comisionado estatal, a los funcionarios de desempleo y a los demás. Al darse cuenta de que lo pasaría mal solo, intentó cambiar de táctica. «Bueno, digamos que hubo algunas inconsistencias. Digamos que quizás me excedí en algo al intentar ayudar a las familias que pedían trabajo extra. Pero no es un delito darles a las personas la oportunidad de ganar dinero. Es un delito obligar a los adolescentes a trabajar de noche y ocultar su edad», recordó un representante de una organización de protección infantil. «Las amenazas y la manipulación de documentos ya constituyen una violación de la ley». Wilson suspiró, como para demostrar que estaba harto de todo esto. «Me parece que estás haciendo un escándalo, pero si el empleador se equivoca, que vaya a juicio». «¿Estoy interfiriendo?». Richard apretó los puños. No quería armar un escándalo allí mismo, pero el cinismo de Wilson era exasperante. Al darse cuenta de que ya se había reunido toda la documentación necesaria, le indicó a Maxwell que abriera el siguiente bloque de pruebas. Sobre la mesa estaban las mismas listas que los chicos del departamento de personal habían enviado anónimamente. Allí, en una columna, aparecían los nombres ficticios de adultos ficticios y en una columna paralela los nombres de los adolescentes que realmente estaban de turno. Cada línea contenía un importe claro del pago, así como referencias a comisiones adicionales, dinero que gerentes como Wilson podían usar para sus propios fines. «Aquí», dijo Maxwell señalando las impresiones, «pueden ver que el día del pago parte del dinero se devolvía a una cuenta de emergencia registrada a nombre de un testaferro. El titular de esa cuenta, según las declaraciones, está afiliado a Wilson.
Pudimos rastrearlo porque los registros bancarios incluían una dirección de correo electrónico y un número de teléfono que vinculaban directamente todos los pagos. Wilson saltó y su rostro se puso morado. Esto es una calumnia. ¿Qué derecho tienes a meterte en mis asuntos personales? Quizás estaba ahorrando estos fondos para cubrir los gastos hospitalarios de esas mismas familias. El representante de la Comisión de Protección Laboral objetó cortés pero firmemente. Si realmente brindaran asistencia oficial a estas familias, se haría a través de fundaciones benéficas u otros mecanismos transparentes. Pero aquí vemos el cobro directo de parte de los salarios. Parece que retuvieron parte del dinero a los adolescentes trabajadores, presentándolo como pago por vivienda, comida u otras razones inverosímiles. Esto es mucho peor que el simple incumplimiento de las normas laborales. Se hizo un silencio denso. Wilson se dio cuenta de que no se trataba de un solo testigo que hablaba en su contra, sino de todo un conjunto de documentos. Intentó recuperar la confianza mirando a algunos miembros del personal que antaño le habían sido leales, pero nadie se atrevió a respaldarlo ahora viendo los hechos irrefutables expuestos. Mientras tanto, Maxwell pasó a la parte final de su informe. Creo que es necesario entregar toda la información a las fuerzas del orden, sobre todo porque, según la Ley de Protección Infantil, la explotación de menores conlleva graves responsabilidades. Los niños no pueden protegerse a sí mismos en estas situaciones, y si los culpables llevan mucho tiempo haciéndolo, se requiere una investigación que trascienda a nuestro hotel. Richard, después de escuchar estos argumentos, inclinó ligeramente la cabeza. Apoyo dicha transferencia. Además, como propietario, declaro oficialmente mi disposición a cooperar plenamente con la investigación y abro todos los archivos, departamentos e instalaciones para su inspección. No tiene sentido ocultar algo que no hice. Lamento profundamente no haber revelado esto a tiempo y quiero corregir la situación. El representante del Servicio de Empleo asintió. Próximamente emitiremos una orden para suspender el sistema de contratación de aprendices hasta que se obtenga una conclusión definitiva. También será necesario realizar una auditoría en todas las sucursales de su red para descartar casos similares. Usted, señor Richard, como propietario, podrá anunciar una investigación interna a nivel corporativo. Con estas últimas palabras se dirigió a Wilson. Usted, señor Wilson, tendrá que dar las explicaciones pertinentes no solo ante nosotros, sino también probablemente ante el tribunal, si la Fiscalía considera que este caso es prometedor para el proceso penal. Le recomendamos que prepare voluntariamente todos los documentos y no interfiera en las acciones operativas. El rostro de Wilson reflejaba furiosa desesperación. Quiso indignarse e intentó culpar a alguien más. Quizás uno de mis subordinados empezó todo esto. Lo fingió. No di ninguna orden, ¿entiendes? Pero en ese momento la señora Roberts, que siempre había permanecido callada, se volvió bruscamente hacia él. «Basta, señor Wilson. Usted personalmente me exigió que guardara silencio cuando intenté oponerme a los turnos de noche de la chica. Lo llamó una orden personal y amenazó con despedirme si interfería. Ya no me callaré». Se hizo un silencio opresivo que fue roto por Richard. Si alguien tenía alguna duda hasta ahora, estoy seguro de que ahora todos comprenden que ya no habrá cabida para tales manipulaciones en este hotel. Agradezco a todos los que tuvieron el valor de decir la verdad. Wilson hizo un gesto con la mano como para desestimar sus palabras y se dejó caer en una silla. Al darse cuenta de que no eran acusaciones abstractas, sino pruebas concretas las que le habían dado un rechazo convincente, murmuró: «Así sea, ya veremos qué pasa cuando llegue el momento judicial». Maxwell registró los comentarios finales, tras lo cual se declaró concluida la parte oficial de la reunión. Sin embargo, nadie se retiró, ya que los representantes del Servicio de Empleo querían redactar varios documentos a la vez sobre el reconocimiento de las infracciones, sobre la necesidad de suspender las formas cuestionables de contratación y sobre el inicio del procedimiento de transferencia de casos a las fuerzas del orden.
Esto requería las firmas de los presentes, y la gente esperó pacientemente a que todo estuviera redactado. Richard echó un vistazo a la sala. Esta reunión había cimentado el éxito, aunque resultaba extraño llamarla victoria. Demasiadas vidas habían sufrido ya. Antonio, acosado y ahora aliviado, se quedó a metros de él, porque su hijo ya no sería objeto de exigencias burlonas. La chica que había testificado ya estaba en otra sala, donde un psicólogo y un amable empleado la atendían. Los demás conversaban en voz baja, debatiendo qué repercusión tendrían estas revelaciones en el futuro. Finalmente, los comisionados fueron a recoger firmas. Wilson frunció el ceño y garabateó rápidamente la suya, sin mirar el texto de la declaración. Su rostro reflejaba una ira oculta. Al parecer, había esperado hasta el final poder evitarlo todo, pero la cadena de pruebas resultó ser demasiado contundente. Richard también firmó y al pasar los documentos se dio cuenta de que a partir de ese momento no tenía vuelta atrás. Había comenzado una reforma a gran escala, pues todo el sistema de contratación hotelera tendría que transformarse. Ya no podía detenerse. Ahora todo el público estaría pendiente del resultado de este caso. Cuando los trámites estaban casi terminados, el representante del servicio de empleo se levantó y miró a todos a su alrededor. Entregaremos este expediente a las autoridades en los próximos días. Deberán contactar a cierto personal, incluido usted, señor Wilson, y posiblemente a otros sitios de su red. Técnicamente, estamos obligados a informarle que cualquier cambio importante de personal debe ser aprobado por nosotros hasta que concluya la investigación, para evitar la destrucción de pruebas. Richard estaba dispuesto a aceptar cualquier condición, aunque solo fuera para revelar toda la verdad y proteger a los niños. Wilson, por el contrario, se limitó a apretar los dientes. Al parecer, comprendía que su posición como jefe estaba tambaleándose y que pronto podría ser destituido oficialmente. Así terminó la parte fundamental de la reunión. Poco a poco, la gente comenzó a dispersarse, agradeciéndose mutuamente la importante labor. Algunos discutieron en voz baja el plan para futuras inspecciones, mientras que otros parecían simplemente querer descansar del estresante día. Maxwell y varios abogados permanecieron en la sala para revisar cuidadosamente los documentos, cerrar las carpetas y preparar todo para enviarlo a los departamentos correspondientes. Richard, tras despedirse de la mayoría de los participantes, decidió ver cómo se sentía la niña. La encontró en la sala de descanso, sentada en una silla sencilla, hablando con un copsicólogo. El rostro de la niña ya no reflejaba el mismo miedo, solo una ligera confusión, como si no pudiera creer que todo hubiera salido bien gracias a su historia. ¿Cómo estás?, preguntó Richard suavemente, sentándose a su lado. «Estoy cansada, pero feliz», admitió. «Cuando miré al señor Wilson, temblaba de miedo por dentro, pero por otro lado, quería que comprendiera lo doloroso que es que te digan que no eres nada, solo una pieza en su sistema». Richard asintió con simpatía. «Ahora ya no eres un engranaje, y los demás niños también. Les has dado a todos el ejemplo de que no puedes callarte si no te tratan con el debido respeto». «Les agradezco su protección», dijo apenas en voz alta, «y por ayudarme con el tratamiento de mi madre». «No lo he olvidado», la tranquilizó Richard. «Ya he contactado con un abogado. Reuniremos los documentos necesarios y cubriremos parte de los gastos, y luego veremos qué más podemos hacer para ayudarte. Lo principal para ti es recuperarte y retomar tus estudios, ya sea en la escuela o en otra institución educativa, pero tus estudios deben ser la base de tu futuro». La niña miró hacia abajo. «Pensé que tendría que olvidarme de la ciencia para siempre. Pensé que no tendría tiempo para compaginar estudios y trabajo, pero quizá ahora tengas razón. Podré ir a la escuela sin preocuparme por cómo pagar la cama de hospital de mi madre». Él le apretó la mano en señal de apoyo. «Todo estará bien. No podemos prometer que no habrá complicaciones, pero haremos todo lo posible».
En ese momento, Jonathan Maxwell se acercó a la habitación y miró por la puerta entreabierta. Disculpe, Richard, hay gente del servicio de empleo que quiere hablar de medidas urgentes. Quieren saber cuándo puede anunciar una reorganización de la estructura de personal. Creen que mientras Wilson siga siendo el gerente formal, existe el riesgo de que continúen las maquinaciones. Richard exhaló silenciosamente. Gracias, enseguida voy. Diles que estoy listo para recibir órdenes inmediatas. Wilson debe ser suspendido mientras dure la investigación y alguien que nunca haya recurrido a métodos tan viles debe ser puesto en su lugar. Luego se volvió hacia la muchacha. Puedes descansar por ahora. Si necesitas algo, contacta con la señora Roberts o conmigo directamente. Tómate un minuto para ordenar tus pensamientos y no te preocupes por el futuro. Aquí estamos. Ella sonrió suavemente en respuesta, todavía un poco rígida, pero notablemente más tranquila. Richard salió al pasillo, donde oyó la voz de Maxwell. Hablaba con 3 personas del servicio de empleo que no se habían marchado después del evento principal. Llevaban una carpeta con instrucciones en la que ya aparecían artículos impresos sobre la suspensión de ciertos procesos de contratación. Buenos días de nuevo, les dijo Richard. Estoy listo para discutir los detalles y vamos a suspender a Wilson de sus funciones durante la investigación. Creo que no deberíamos demorarnos. Sí, asintió el alto funcionario. En tales casos, solemos recomendar restringir inmediatamente el acceso del sospechoso a los recursos administrativos. No debería poder dar órdenes, firmar documentos, ni gestionar el presupuesto. De lo contrario, podría presionar a los testigos o destruir alguna prueba. Richard comprendió que todo esto era necesario. Sin embargo, también sabía que Wilson no era un empleado común y corriente, sino el gerente principal del hotel, quien conocía todos los secretos financieros y organizativos. Esto significaba que en previsión de una investigación de alto perfil, era necesario proteger al máximo tanto al hotel como a las personas que de alguna manera pudieran ser atacadas. Hagámoslo así, sugirió Richard. Ahora emitiré una orden interna para destituir temporalmente a Wilson de su puesto como gerente. Nombraré a uno de los gerentes superiores como gerente interino. Por ejemplo, a la señora Roberts, quien nos ayudó activamente a descubrir el fraude. Es de confianza y conoce bien los procesos internos, pero no estuvo involucrada en estos fraudes. Es una gran idea, asintió el funcionario. Redacten una orden, la certificaremos e indicaremos en nuestro informe a las autoridades que la medida se tomó a tiempo. Richard sacó una libreta del bolsillo interior de su chaqueta donde solías anotar órdenes breves y tras pedirle a Maxwell un bolígrafo, escribió unas líneas. Luego se dirigieron a la misma sala, donde aún se encontraban algunos empleados. Allí recibieron la firma y el sello de un abogado. Tras lo cual anunciaron a los presentes que, a partir de ese momento, Wilson no tenía oficialmente poderes directivos. Por supuesto, el propio Wilson se enteró pronto de la noticia y protestó furiosamente, pero no había nadie que lo apoyara. A la luz de los hechos revelados, la mayoría de los representantes comprendieron que defender a un hombre que había puesto en peligro el destino de adolescentes era demasiado arriesgado e inútil. Además, muchos de ellos despreciaban abiertamente sus métodos, aunque no se habían atrevido a hablar abiertamente antes. Tan pronto como se firmó la orden, la señora Roberts fue invitada a la oficina de Richard para comentar su visión del plan de acción. La mujer estaba un poco confundida, pues no creía encontrarse en una posición de tanta responsabilidad, pero ajustándose la falda y armándose de valor, dijo: Siempre he tratado de ser honesto con los empleados, así que creo que pronto estableceremos un horario normal, sin infracciones. Primero, debemos cerrar todos los programas de prácticas hasta que verifiquemos su legalidad. Segundo, debemos crear un nuevo registro de empleados para que nadie aparezca con nombres falsos. Tercero, debemos tomar medidas para que todos los adolescentes que aún están aquí regresen a sus estudios y reciban apoyo. Richard asintió con aprobación. Eso es exactamente lo que espero de ti. Me encargaré de la parte financiera. Cubriremos los huecos que han creado las maquinaciones de Wilson.
Dime, ¿necesitas ayuda adicional? Roberts pensó por un momento. Creo que debemos reforzar el servicio de seguridad para que nadie pueda acceder al archivo y destruir documentos mientras el juicio esté en curso. Y también es importante que los empleados que se han puesto del lado de la verdad no estén sometidos a ninguna presión moral ni física. Tiene sentido, asintió Richard. Daré una orden inmediata al jefe de seguridad que vigilen el acceso a los archivos las 24 horas. Nadie, excepto quienes participen en la inspección oficial, podrá retirar ni alterar la documentación. Así que las decisiones importantes ya estaban tomadas y la señora Roberts tenía muchísimo trabajo por delante, desde conversaciones personales con empleados que querían irse hasta la elaboración de nuevas normas para la futura contratación de jóvenes. Todo esto requirió tiempo y calma, pero al menos la franqueza de Richard infundía esperanza en que la reforma iría por buen camino. Mientras Roberts daba sus primeros pasos, Richard decidió reunirse con la niña para contarle la buena noticia. Wilson había sido suspendido y se había detenido la explotación de menores. La encontró en un pequeño pasillo, donde estaba a punto de ir a su habitación a descansar. Al ver a Richard, levantó la cabeza. ¿Es cierto que todo se acabó? Aún no ha terminado, respondió Richard con sinceridad. Pero la primera etapa importante ya ha pasado. Quien te obligó ya no dirige el hotel. Aún quedan muchos trámites por delante, audiencias judiciales, una posible investigación. Pero puedes estar tranquilo, ya no tendrás que salir de noche, nadie te obligará a ocultar tu edad. Puedes descansar. Ella asintió y una sonrisa de alivio se dibujó en sus labios. Gracias. ¿Y qué será de mí ahora? Necesito dinero para el tratamiento de mi madre. Quizás siga trabajando medio tiempo, pero solo durante el día. No te pido que lo dejes todo de una vez, dijo en voz baja, pero quiero que puedas estudiar. Le he pedido a un abogado que investigue tu situación familiar. Quizá tengas derecho a apoyo social que desconocías. Sería mejor que pudiéramos encontrarte un trabajo más adecuado para tu edad, sin riesgo para tu salud. Y aún mejor, si no tuvieras que trabajar, solo estudiar. La niña bajó las pestañas. Olvidé la última vez que me senté tranquilamente con mis libros de texto. Me gustaban algunas materias. Quería leer libros, pero mis preocupaciones no me dejaban ni un minuto de descanso. Te devolveremos este derecho. Tu madre también podrá recuperarse sin preocuparse por las deudas. El fondo que crearemos te ayudará en este momento difícil. Al escuchar a Richard hablar del futuro, sintió que una maravillosa sensación de seguridad crecía en su interior, como si después de una larga caminata bajo el frío intenso encontraras una casa cálida donde alguien te esperaba con té caliente. Así era allí. Su pequeño mundo cobraba color. Por supuesto, comprendía que no todo sería perfecto, pero ya no se sentía sola. Tras terminar la conversación, Richard le pidió que descansara y prometió volver más tarde para averiguar si había alguna pregunta urgente. Se dirigió a la salida, donde lo esperaban Maxwell y los representantes de la comisión, a quienes debía entregar los documentos finales. Mientras entregaba los documentos, Richard recordó a la madre de la niña y preguntó si había algún programa gubernamental urgente para ella. Uno de los funcionarios le dijo que el hospital donde se encontraba la mujer cooperaba con las aseguradoras y que podrían intentar cubrir los crecientes gastos a expensas de fundaciones benéficas. «Puedo pagarlo yo mismo», señaló Richard, «pero quiero hacerlo con discreción para no dañar su autoestima. Sería mejor formalizar la ayuda por medios oficiales». Entonces, acuda primero al médico de cabecera, le aconsejó el funcionario. Averigüe qué opciones tiene. Si el seguro no cubre algunos procedimientos costosos, puede brindar asistencia específica a través de un programa de beneficencia. Y nosotros, a su vez, estamos dispuestos a confirmar por escrito que la familia de la niña ha sufrido explotación ilegal y necesita apoyo urgente. Richard le agradeció su acertado consejo.
Una vez concluidas las formalidades de la firma, Maxwell y los demás representantes de los departamentos también comenzaron a dispersarse. La sala estaba vacía y en el pasillo solo quedaban algunos grupos de empleados del hotel, entusiasmados con los últimos acontecimientos. Nadie dudaba de que a partir de ese día se avecinaban grandes cambios. No se sabe si todos estarán contentos con estos cambios, porque alguien tendrá que responder por viejos pecados, pero el ánimo general de la mayoría era positivo. Los niños ya no deberían pasar la noche en el trabajo en lugar de pasar tiempo en clase o en casa con sus padres. Richard, cansado, salió a respirar profundamente. En un día normal, estaría conduciendo, invirtiendo y resolviendo asuntos urgentes, pero hoy todo era diferente. Su corazón rebosaba de pensamientos sobre cada oportunidad perdida de ayudar a tiempo, sobre cada mirada cansada del adolescente con el que había logrado hablar. Sabía que se avergonzaría de esto durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo una especie de purificación se apoderó de su alma. Ahora que la verdad había sido revelada, no podía tener miedo de mirar a esa persona a los ojos. Podía decir abiertamente: no permitiré que te ofendas. Tras permanecer un rato en la entrada lateral, regresó para comprobar dónde estaba Wilson y si intentaba conspirar con alguien para prolongar su propio beneficio, pero no lo encontró ni en la oficina ni en los pasillos. Según el guardia, abandonó rápidamente el edificio, lanzando una mirada de disgusto al puesto de control. Por ello, Richard dedujo que el exgerente probablemente intentaría defenderse por medios legales o buscar clientes. Sin embargo, dada la gravedad de las pruebas recabadas, tenía pocas posibilidades. Richard dedicó el resto del día a los detalles organizativos. Habló con la señora Sutherland Roberts, firmó órdenes temporales y llamó a la oficina principal para notificar cambios importantes en la estructura del hotel. Pidió a sus colegas que enviaran cartas oficiales a todos los departamentos de la cadena advirtiendo: los programas especiales de prácticas están prohibidos hasta que se obtengan los resultados de una auditoría completa. Paralelamente, Maxwell coordinó los trámites con las fuerzas del orden, preparando una solicitud para iniciar un proceso contra Wilson. Muchos empleados respiraron aliviados, pues por fin no podían temer represalias repentinas por parte del exgerente. A última hora de la tarde, cuando el crepúsculo caía sobre la ciudad, Richard logró llegar al hospital donde atendían a la madre de la niña. La médica jefe, una esbelta mujer de mediana edad con aspecto cansado, lo recibió en el espacioso vestíbulo del departamento. El pasillo olía a antisépticos. Algunas lámparas medio quemadas estaban apagadas aquí y allá, pero todo a su alrededor respiraba la atmósfera de la rutina hospitalaria, la triste necesidad de ayudar a quienes no pueden valerse por sí mismos. El médico jefe, tras escuchar el motivo de su visita, le mostró dónde estaba Ilona, la misma paciente por la que la joven había aceptado trabajar más de lo que podía. Ilona dormía, respirando tranquilamente sobre almohadas blancas, y Richard no quería despertarla. Le preguntó en voz baja sobre su estado, y el médico le dijo que la mujer tenía graves problemas renales que requerían un tratamiento costoso, que incluía un tratamiento con medicamentos poco comunes. Ilona no tenía un seguro médico completo que lo cubriera todo, y la joven no tenía ahorros. Richard frunció el ceño. Estoy dispuesto a tomarlos bajo mi cuidado, pero me gustaría hacerlo correctamente, tal vez a través de una fundación benéfica o a través de una compañía de seguros en caso de que se brinde esa opción para familias de bajos ingresos. El médico pensó: nos vendría muy bien la financiación. Puedes pagar medicamentos que no están incluidos en los programas subvencionados. La parte quirúrgica, por así decirlo, puede cubrirse con la cuota estatal, pero hay muchos procesos adicionales que quedan en el tintero. Si colaboras, con gusto lo formalizaremos como una donación anónima o a través de algún programa benéfico. Muy bien, asintió Richard. Hagámoslo así. Aún quería hablar con Ilona en persona para que supiera que su hija ya no tiene que trabajar de noche. Quizás mañana, cuando se despierte, vuelva a visitarla. Te estaré esperando
dijo el médico jefe y lo invitó a su consultorio para discutir los detalles. Pasó media hora, durante la cual delinearon a grandes rasgos cómo formalizar el acuerdo para que todos mantuvieran la calma. Ilona recibiría los medicamentos necesarios para continuar el tratamiento y las facturas oficiales no serían una pesada carga para la niña. Al salir del hospital, Richard alzó la vista hacia el cielo oscuro, donde, atravesando el espeso velo de nubes, centelleaban estrellas individuales. De repente, sintió que ese día, lleno de sobresaltos y preocupaciones, le había dado una nueva comprensión de sí mismo. Ver el sufrimiento de una niña, darse cuenta de la facilidad con la que los adultos, en el poder, pueden suprimir el destino de otros. Todo esto cambió su conciencia. Al regresar al hotel por la noche, recorrió el pasillo donde la chica había estado mirando últimamente, como si temiera que la pillaran hablando con el dueño. Ahora el pasillo estaba vacío. Solo un par de personas limpiaban el polvo. Al ver a Richard, sonrieron afablemente sin ocultar su alivio. Parecía que una sensación de liberación de una ansiedad prolongada flotaba en el aire. Pasó a ver a la señora Roberts y a preguntarle cómo le iba. Ella no lo notó al instante, pues estaba sentada en un escritorio lleno de carpetas y archivos, revisando horarios y actualizaciones de personal. Al ver a Richard, levantó la vista de sus papeles. «Disculpe, no me enteré. ¿Cuánto tendrá que cambiar?» Pero le agradezco que me haya dado carta blanca para implementar reformas. Esto es muy valioso porque tendremos que reconstruir prácticamente todo el sistema de planificación de turnos. Sé que es mucho trabajo, dijo Richard en voz baja, pero quiero que sepas que no estás solo. Te asignaré ayuda de otros departamentos si la necesitas. La mujer sonrió. Gracias, ya he empezado a elaborar nuevas listas de turnos, destacando por separado a todos los empleados que pronto se someterán a una nueva verificación de documentos. Con los adolescentes, la cosa cambia por completo, o bien los inscribiremos formalmente mediante contratos de formación, si la ley lo permite, o bien les pediremos que terminen sus estudios, ofreciéndoles apoyo temporal. En cualquier caso, nada de explotación nocturna. Richard relajó un poco los hombros al escuchar estas palabras con alivio. Excelente, estoy seguro de que todo saldrá bien. Mañana por la mañana visitaré la oficina central para informar oficialmente a la junta directiva de la empresa sobre lo sucedido. Quizás quieran realizar su propia auditoría, pero personalmente quiero explicarles que prohíbo rotundamente cualquier forma de trabajo infantil. Roberts cerró una de las carpetas y suspiró. Espero que este día sea un punto de inflexión, no solo para nuestro hotel, sino para toda la cadena. Al fin y al cabo, quienes durante muchos años creyeron que era posible ahorrar para los trabajadores más vulnerables deben comprender que esto ya no ocurrirá. Tras despedirse, Richard subió en ascensor a su oficina, desde donde podía ver la ciudad de noche. Las luces parpadeaban, la autopista rugía a lo lejos. Antes había admirado este panorama sintiéndose orgulloso de su propio imperio, pero ahora sus pensamientos eran diferentes. Recordaba los rostros de sus hijos y sentía que esas luces brillaban no solo como símbolo de riqueza, sino también como recordatorio de que el poder conlleva responsabilidad. Richard dedicó la mayor parte de las siguientes horas a elaborar una lista de acciones prioritarias. Establecer apoyo urgente para los adolescentes que trabajaban allí, averiguar cuáles necesitaban no solo una compensación, sino también rehabilitación moral, y asegurarse de que los familiares de estos niños no se vieran presionados por los gerentes anteriores. Anotó todos estos puntos en una libreta para no perderse ni un solo detalle. Ya era pasada la medianoche cuando salió de su oficina para ver cómo estaba la chica antes de acostarse y asegurarse de que estuviera bien. La encontró en uno de los pequeños pasillos del último piso, charlando tranquilamente con una señora de la limpieza conocida, quien parecía aconsejarle qué libro de texto leer para recuperar las clases que se había perdido. Al ver a Richard, la señora de la limpieza se quedó callada, avergonzada, y la chica simplemente le saludó con un gesto amable. «Me voy a la cama», dijo en voz baja. «Probablemente iré temprano a la escuela mañana, al menos un ratito, si me dejan». «Lo harán»,
dijo Richard con cálida confianza. Y no olvides ir. Ahora nadie te obligará a trabajar de noche. Descansa, te has ganado la paz. Ella sonrió, y esa sonrisa iluminó su rostro, haciéndolo inesperadamente adulto, pero a la vez genuinamente infantil. Richard inclinó la cabeza en señal de despedida y se alejó, oyendo sus silenciosas palabras de gratitud a sus espaldas. La noche había caído sobre el edificio del hotel, y esta vez los susurros de los oscuros pasillos no transmitían el antiguo horror del inevitable trabajo infantil. Al contrario, los pasillos parecían un lugar de renovación futura, donde ya no habría adolescentes acorralados, obligados a fregar suelos por orden. Richard sentía cómo, en los rincones mohosos de su alma, una nueva oleada de responsabilidad lo llenaba, lo purificaba y lo hacía mirar la vida desde otra perspectiva. Mañana sería un nuevo día. Y en él ya no sería un observador indiferente, sino que llegaría hasta el final, para que la justicia llegara a su conclusión lógica.